El presente trabajo tiene como fin de una forma muy sucinta describir el contenido de los principales convenios de la OIT en materia de libertad sindical y la protección de este ejercicio de derecho laboral como derecho humano. El mismo tiene una finalidad de desarrollo académico orientado y enfocado en los contenidos académicos desarrollados y analizados en el curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Escuela Libre de Derecho impartido por la profesora Carmen Blanco, la cual desde su amplia experiencia y dominio del tema propone que el derecho convencional es una fuente fundamental para comprender en sentido amplio el derecho a la sindicalización y la protección especial que el Estado costarricense debe hacer de este desde el derecho preferente, considerando que aunado al bloque de convencionalidad existe un robusto refrendo en el bloque de constitucionalidad y el bloque de legalidad nacional. Las señoritas Lucha Herrera, Sofía Ruiz y el señor José Guerrero ratifican su satisfacción al poder hacer de conocimiento este breve resumen y esperan con gran orgullo que sirva esto como un grano de arena que aporte a la vastedad de conocimiento del derecho laboral. Convenio 87. Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptado el 9 de julio de 1948 durante la 31ª Conferencia General en San Francisco, establece principios fundamentales sobre la libertad sindical y la protección del derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Contexto y objetivos. El convenio surge en un momento clave de la posguerra, buscando asegurar la libertad de asociación sindical como un medio esencial para mejorar las condiciones laborales y promover la paz social. En su preámbulo, se hace referencia al principio de la libertad sindical como un mecanismo para la justicia social, reafirmando su importancia dentro del marco de la Constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia de 1944, que subraya que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso de los pueblos. Sus principales disposiciones. Libertad sindical. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a formar sindicatos, afiliarse a ellos y participar libremente en actividades sindicales, sin interferencia de autoridades o empleadores. Protección contra represalias. Se garantiza la protección frente a cualquier medida coercitiva o represiva por parte de gobiernos o empleadores, que pueda afectar la libertad de los trabajadores para organizarse. No interferencia externa. Se prohíbe la intervención de autoridades en la constitución o actividades de los sindicatos. Respaldo internacional. El convenio fue adoptado en un contexto de apoyo global, reflejado en el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la adopción de principios fundamentales por la 32ª Conferencia Internacional del Trabajo. Estos principios fueron incorporados en la legislación internacional laboral y son fundamentales para el desarrollo de políticas laborales justas y democráticas en los países miembros de la OIT. Impacto y relevancia. El Convenio 87 sigue siendo uno de los pilares en el ámbito de los derechos laborales internacionales. Establece un marco legal que protege la libertad sindical y promueve un entorno de trabajo en el que los derechos de los trabajadores sean respetados, ayudando a construir sociedades más justas y democráticas. Consta de 21 artículos distribuidos en 4 partes. Parte 1. Libertad sindical. Esta sección establece las bases fundamentales de la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Comprende los artículos 1 a 10. Parte 2. Protección del derecho de sindicación. Esta parte se centra en la protección y el fomento del ejercicio libre del derecho de sindicación para los trabajadores y empleadores. Compuesto del artículo 11. Parte 3. Disposiciones diversas. En esta sección se abordan situaciones específicas relacionadas con los territorios y su aplicación del convenio. Integrado por los artículos 12 y 13. Parte 4. Disposiciones finales. Esta parte trata sobre los procedimientos de ratificación, entrada en vigor, denuncia y revisión del convenio. Integrado por los artículos 14 y subsiguientes. Convenio 98. Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. El Convenio N98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptado el 1 de julio de 1949 durante la 32ª Conferencia General en Ginebra, establece principios clave para garantizar y proteger el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y a participar en procesos de negociación colectiva. Este convenio es fundamental para la promoción de condiciones laborales justas y para fomentar un entorno de diálogo social en los países miembros de la OIT. El convenio fue adoptado tras un proceso de deliberación durante la conferencia de la OIT, con el objetivo de fortalecer los principios de derecho de sindicación y negociación colectiva. Se buscaba garantizar la protección de los trabajadores para que pudieran ejercer su derecho de formar sindicatos, sin temor a represalias, y participar en negociaciones con los empleadores en condiciones equitativas. Sus principales disposiciones. Derecho de sindicación. Los trabajadores tienen el derecho de formar sindicatos y afiliarse a ellos sin interferencia de los empleadores o el gobierno. Se prohíben medidas represivas que limiten este derecho, como despidos injustificados por motivos sindicales. Negociación colectiva. Se promueve la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores para la determinación de condiciones laborales, salarios y otros aspectos importantes. El convenio insta a los gobiernos a facilitar el proceso de negociación, asegurando que ambas partes puedan llegar a acuerdos en condiciones de igualdad. Protección frente a la discriminación. Las leyes deben proteger a los trabajadores de cualquier discriminación relacionada con su participación en actividades sindicales o negociaciones colectivas. Fomento del diálogo social. Se alienta la creación de mecanismos de diálogo social a nivel nacional para abordar cuestiones laborales de forma conjunta y pacífica. Impacto y relevancia. El Convenio N98 es fundamental para la promoción de la justicia social en el ámbito laboral. A través de su ratificación, los países miembros de la OIT se comprometen a crear un entorno en el que los derechos de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente sean respetados, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de trabajo y a la estabilidad laboral. Este convenio está compuesto de 16 artículos dispuestos y categorizados de la siguiente manera. Protección contra la discriminación sindical, enfocada en evitar represalias o discriminación por motivos sindicales, garantizando el libre ejercicio de los derechos laborales. Artículos 1 y 2. Establecimiento de mecanismos para la protección y promoción de los derechos sindicales. Se enfoca en la creación de estructuras nacionales para asegurar la aplicación efectiva de los derechos sindicales. Artículos 3 y 4. Aplicación en Fuerzas Armadas, Policía y Funcionarios Públicos. Excepciones y condiciones especiales para personal de Fuerzas Armadas, Policía y Funcionarios Públicos. Artículos 5 y 6.
Procedimientos de ratificación, modificación y denuncia. Trata los procedimientos relacionados con la ratificación, aplicación y posible denuncia del convenio, 7 al 14. Revisión y recomendaciones sobre la aplicación del convenio, supervisión y evaluación del cumplimiento del convenio a nivel internacional, considerando su revisión cuando sea necesario, 15 y 16. Convenio 135. Sobre los representantes de los trabajadores, 1971. El Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 fue adoptado el 23 de junio de 1971 durante la 56ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra. Este convenio tiene como objetivo complementar el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, Convenio N. 87 de 1948, buscando proporcionar mayores protecciones y facilidades a los representantes de los trabajadores dentro de las empresas. El convenio surge en un contexto de protección de los derechos laborales y busca mejorar la representación sindical y el diálogo social en el ámbito laboral. Su objetivo es garantizar que los representantes de los trabajadores cuenten con las facilidades necesarias para realizar su labor sin sufrir represalias o discriminación por parte de los empleadores. Principales disposiciones. Protección contra represalias. Se garantiza que los representantes de los trabajadores estén protegidos de cualquier acto de discriminación o represalia en su empleo debido a su actividad como representantes sindicales. Facilidades para el ejercicio de funciones. Los representantes de los trabajadores deben recibir facilidades suficientes para llevar a cabo su labor sindical, lo que incluye tiempo y espacio adecuado para reuniones y consultas dentro de la empresa. Condiciones laborales. Las disposiciones se refieren a la necesidad de asegurar que los representantes sindicales puedan ejercer sus derechos sin que esto afecte negativamente sus condiciones laborales, incluyendo el derecho a la negociación colectiva. Fomento del diálogo social. El convenio promueve un entorno de trabajo en el que empleadores y trabajadores puedan dialogar de manera efectiva, con representantes sindicales debidamente apoyados para negociar condiciones laborales justas y equilibradas. Impacto y relevancia. Este convenio complementa los principios establecidos en el Convenio 87 de 1948, ofreciendo un marco más detallado para la protección de los derechos de los representantes sindicales, asegurando que puedan realizar su trabajo de manera libre y eficaz. La adopción de este convenio refuerza la importancia del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas esenciales para mejorar las relaciones laborales y fomentar un entorno de trabajo justo y equilibrado. Este convenio establece una base sólida para la implementación de derechos sindicales en las empresas y la protección de los representantes de los trabajadores, siendo fundamental para los miembros de la OIT que buscan promover políticas laborales más inclusivas y democráticas. Este convenio consta de 14 artículos los cuales se categorizan de la siguiente forma. Protección y derechos de los representantes. Esta categoría incluye los artículos que abordan las protecciones fundamentales y los derechos de los representantes de los trabajadores dentro de las empresas, garantizando su independencia y libertad para realizar sus funciones sin temor a represalias o discriminación. Artículo 1. Facilidades y condiciones para el desempeño de funciones. Los artículos de esta categoría garantizan que los representantes de los trabajadores cuenten con facilidades suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz, respetando las particularidades del sistema laboral y las características de la empresa. Artículo 2. Definición y alcance de los representantes de los trabajadores. Esta categoría incluye los artículos que explican quiénes son los representantes de los trabajadores y qué tipo de representación está cubierta por el convenio, especificando los roles y condiciones bajo los cuales se reconocen. Artículos 3 al 5. Procedimientos de ratificación y aplicación. Esta categoría agrupa los artículos que describen cómo se lleva a cabo la ratificación del convenio, cómo se comunica su implementación y qué procedimientos deben seguirse para su aplicación y posible denuncia. Artículos 6 al 14. Recomendación 143. Sobre los representantes de los trabajadores, 1971. La Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 fue adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 23 de junio de 1971, en su 56ª reunión en Ginebra, tras la adopción del Convenio sobre los representantes de los trabajadores de ese mismo año. La recomendación tiene como objetivo complementar el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971, proporcionando directrices adicionales para fortalecer la protección y las facilidades otorgadas a los representantes de los trabajadores en las empresas. Su enfoque principal está en la mejora de las condiciones laborales y la protección efectiva de los derechos de los representantes de los trabajadores, con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones en la empresa. Puntos clave de la recomendación. Protección contra la discriminación y el despido. Se recomienda que los representantes de los trabajadores gocen de una protección más efectiva frente a cualquier tipo de discriminación o represalia relacionada con su condición de representante sindical, sus actividades sindicales, o su participación en actividades relacionadas con los derechos laborales. Facilidades para el desempeño de funciones. Se sugiere que las empresas ofrezcan condiciones y recursos adecuados para que los representantes de los trabajadores puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz. Esto incluye el tiempo y los medios necesarios, teniendo en cuenta las características particulares de cada empresa. Colaboración entre representantes sindicales y electos. La recomendación subraya la importancia de fomentar la colaboración entre los representantes sindicales y los electos dentro de una empresa, buscando siempre una coexistencia armónica que no perjudique los intereses de ninguno de los dos grupos, promoviendo el diálogo y la cooperación mutua. Aplicación en diferentes contextos nacionales. La recomendación enfatiza que la implementación de estas disposiciones debe adaptarse a las condiciones nacionales y a las prácticas laborales locales, buscando un equilibrio entre la legislación nacional y las necesidades de los representantes y las empresas. Promoción de la función de representación. Se alienta a los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores a adoptar medidas que fortalezcan el papel de los representantes de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones dentro de las empresas, asegurando que estos puedan actuar libremente y sin obstáculos. La recomendación tiene como objetivo global promover un entorno de trabajo justo y equilibrado, donde los representantes de los trabajadores puedan desempeñar su papel de forma eficiente y sin temor a represalias, contribuyendo así a mejorar las relaciones laborales dentro de las empresas y fomentar un diálogo social constructivo entre empleadores y empleados. Esta establece sus perspectivas ideales en 4 categorías. Métodos de aplicación.
Este apartado establece que la aplicación de la recomendación puede llevarse a cabo a través de métodos nacionales de implementación, tales como legislación nacional, contratos colectivos o cualquier otra forma compatible con las prácticas nacionales. Esto asegura que las disposiciones de la recomendación se adapten a las realidades y marcos legales de cada país. Disposiciones generales. Este apartado proporciona una definición detallada de qué se entiende por representantes de los trabajadores, distinguiendo entre dos tipos. Representantes sindicales, designados por sindicatos o afiliados. Representantes electos, elegidos libremente por los trabajadores de acuerdo con la legislación o los contratos colectivos. También se establece que la protección y las facilidades de la recomendación aplican a estos representantes, dependiendo de las normativas nacionales. Protección de los representantes de los trabajadores contra despido y actos perjudiciales. Los representantes deben tener una protección eficaz contra cualquier acto que pueda perjudicarlos, como despidos relacionados con su actividad sindical, su afiliación o sus funciones representativas. Medidas específicas para protección. Si no existen suficientes medidas de protección para los trabajadores en general, deben implementarse disposiciones adicionales para proteger a los representantes de los trabajadores, como definición precisa de los motivos válidos para el despido, consultas previas antes del despido, procedimientos de recurso accesibles para los representantes despedidos injustamente, reintegración laboral y pago de salarios no cobrados en caso de despido injustificado, protección a candidatos y ex representantes. La protección se extiende a los candidatos a ser representantes y a aquellos que ya han dejado sus funciones, garantizando que no sufran represalias por su rol anterior. Derechos laborales tras el mandato. Al finalizar su mandato, los representantes deben recuperar sus derechos laborales, como salario, antigüedad y demás beneficios. Las condiciones aplicables a los que ejercen funciones fuera de la empresa se regulan según la legislación nacional o acuerdos colectivos. Facilidades para los representantes de los trabajadores. Se debe proporcionar a los representantes las facilidades necesarias para el desempeño efectivo de sus funciones, teniendo en cuenta las características del sistema laboral nacional y la situación específica de la empresa. Las facilidades no deben afectar el funcionamiento eficiente de la empresa. Tiempo libre para desempeñar funciones representativas. Tiempo libre para formación y participación en eventos sindicales. Acceso a lugares de trabajo. Comunicación con la dirección. Cobro de cuotas sindicales. Colocación de avisos y distribución de material sindical. Facilidades materiales e información. Acceso a representantes sindicales externos en las instalaciones donde laboren sus representados. Conclusión. El análisis de los convenios 87, 98, 135 y la recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, proporciona una comprensión profunda de las normas internacionales en materia de derechos de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la protección de los representantes sindicales y la promoción de la actividad sindical dentro de las empresas. El convenio 87 establece la libertad sindical, asegurando el derecho de los trabajadores a formar y unirse a sindicatos sin interferencias, y el convenio 98 refuerza este derecho al proteger la negociación colectiva y prohibir la discriminación por actividades sindicales. Por otro lado, el convenio 135 y la recomendación 143 se enfocan específicamente en las condiciones de trabajo de los representantes de los trabajadores, garantizando su protección contra represalias y despidos, otorgándoles facilidades para desempeñar sus funciones representativas sin que su trabajo sindical interfiera en el funcionamiento de la empresa. Desde una perspectiva académica del derecho laboral, estos instrumentos reflejan un enfoque integral para proteger los derechos de los trabajadores y sus representantes, buscando un equilibrio entre los derechos laborales y las necesidades operativas de las empresas. Además, destacan la importancia de la legislación nacional en la implementación de estos derechos, considerando las características particulares de cada país y el contexto de sus relaciones laborales. Estos convenios y recomendaciones promueven un marco que permite una mayor autonomía y fortalecimiento de la acción sindical, esenciales para una relación laboral justa y equilibrada.